Sí, vemos que realmente en esta época es lamentable cómo vemos que nuestros jóvenes están perdiendo la noción del tiempo, están perdiendo el respeto, están perdiendo los valores. Ver, una de las problemáticas que han sido es que los nietos se alejen de los abuelos por los avances tecnológicos. Identificar los diversos juegos tradicionales que se practicaban en la localidad de Usme en los años 80 y 90. Los objetivos constan de generar interés hacia los juegos que se practicaban en los años 80 y 90 en la localidad de Usme. Recuperar las tradiciones que tenían nuestros abuelos a través de historias de vida. Alejar a los jóvenes de los diferentes vicios que se presentan en la localidad a nivel social. Antecedentes históricos. Al hablar de los antecedentes históricos, vamos a hablar de dónde surgieron los juegos tradicionales. Primero, al hablar de los juegos tradicionales, nos referimos a aquellos que desde hace mucho tiempo se fueron perdiendo durante generación en generación. Son aquellos juegos que practicaron nuestros antepasados e incluso se fueron ir pasando información de abuelos a padres e incluso padres a hijos, por así decirlo, aunque esta generación no los haya practicado. Estos juegos no se pueden comprar ni adquirir porque son simplemente juegos creados con la imaginación de la humanidad. Conceptual. En el marco conceptual podemos decir que los relatos de vida se pueden utilizar como estudio, con aquellas experiencias y bibliografías que se pueden ver las tradiciones de diferentes perspectivas y orientaciones, como investigación o estudio. Según hallazgos 2016, en la niñez se pueden experimentar varios juegos. Los niños, mientras menor sean, mayor será su imaginación. Se pueden crear juegos sin ningún costo, como son el Yermis, la Golosa, escondidas americanas, etc., sin ningún costo o dinero excesivo. Además, la infancia fue un punto vital para nuestros antepasados, abuelos o padres. Escribe como un estudio sobre lo social y más allá del nivel. Consiste en fenómenos o situación concreta indicando su riesgo más particulares. Son preguntas abiertas que generan cómo es, cómo está, de qué está haciendo, cuánto, y eso genera un objetivo principal que consiste en llevar la situación. Según Jiménez Domínguez, 2002, la realidad social así vista está hecha de significados de manera intersubjetiva, es de objetivo a objetivo que se atribuye a una acción en intento de obtener una comprensión. La recolección de datos lo hicimos con un cuestionario para poder recoger los datos basados en experiencias de nuestros abuelos. La entrevista va a ser semiestructurada para poder recoger una buena información con preguntas recientemente hechas. Además, podemos interactuar con nuestros abuelos, según Toswell 1836. Brevemente los resultados de la entrevista que se le hicieron a 5 abuelos. Son juegos que a su medida se fueron perdiendo, pero ellos expresaron algunos juegos tienen presente en su época de juventud, que son Colosa, parqués, dominó. Esta fue la manera de interpretar o expresar el concepto al respecto de la pregunta. A medida que los avances tecnológicos fueron avanzando con el tiempo, aunque uno de ellos menciona al respecto de cómo manejan el aprendizaje en los colegios de grado preescolar. Quisieron mencionar en sus pueblos pequeños le hacían rondas, pero ahora en la actualidad le dan más importancia a artefactos para distraer y enseñar como modo de adulto ver mejor para el aprendizaje de los niños. El básquetbol, la golosa del parqués, la noción del tiempo en la actualidad, como ya ser mayores de edad, no tienen noción de saber juegos que hay en la tecnología. Sopa de letras, batallas bíblicas, fútbol, ya que algunos no tienen integración con sus nietos por ser mayores de edad y los que eran menores se la pasan en los celulares. La primera conclusión dice que nosotros, como representantes del proyecto de los abuelos, tuvimos una experiencia muy divertida, puesto que trabajamos en los semilleros unos juegos
que nunca habíamos visto, puesto que no eran de nuestra generación, como por ejemplo el Yermis. Yo no conocía el Yermis y fue muy divertido haberlo trabajado. Segunda conclusión, podemos decir que los estudiantes que continúen en nuestro proyecto en algún futuro pueden trabajar con más niños y abuelos de la localidad de Usme, alusivos a los de su familia. Tercera conclusión, podemos decir que hay una gran diferencia entre los juegos modernos y los juegos antiguos, puesto que los modernos son más virtuales y no emplean tanto lo físico y lo mental, mientras que los antiguos son más de estrategia, físico y fuerza, por así decirlo. Podemos ver en algunas de las imágenes de nuestro semillero realizado en casa, donde podemos observar que se han realizado diferentes juegos tradicionales en compañía de las familias.